Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao y voy a moderar este videoforum. Advertido de que está siendo grabado, todo el que no quiera que salga su imagen con cerrar la cámara lo tiene solucionado. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación y no se respeta el papel del tema del día, procederemos a cerrar el micro a esa persona. Si persiste, podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra por orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirla en el chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra en primer lugar a todas aquellas personas que intervengan por vez primera y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas. Y empezamos dando la palabra al compañero Manuel para que nos hable de lo que vamos a ver esta tarde. Bien, pues gracias, Isa. Buenas tardes, compañeras y compañeros, y bienvenidas y bienvenidos a este espacio colaborativo y de formación de la voz de las plataformas del movimiento pensionista. Bueno, antes que nada, vamos a tener que recordar, como hacemos habitualmente, cuando hay un asesinato machista, en este caso el asesinato de una mujer, Paqui, de 52 años, en la provincia de Málaga, el 10 de octubre. Y con ella, pues el número de asesinadas por violencia machista en España asciende a 51 en el año 2023 y a 1.236 desde 2003. Así que decimos fuerte y claro, basta ya. Bueno, en la voz de las plataformas hemos querido recordar hoy al pueblo palestino y su derecho, reconocido por Naciones Unidas, a tener un Estado propio en su tierra, en estos días atroces de guerra, muerte y destrucción en el sur de Israel y en la franja de Gaza. Dice Isa Serra en un artículo que ha publicado, la banalización del mal es el resultado de una estructura burocrática que impide a las personas de ser éticamente conscientes de las consecuencias de sus actos. Pasó con los oficiales nazis el Holocausto, el lanzamiento de las bombas atómicas en Japón en el año 45. En fin, en nuestros supuestos valores europeos no son universales y el que te han mencionado, de hecho, la defensa no se aplica en todos los casos, a todos los casos. Las guerras suponen siempre soluciones no democráticas, totalitarias, a problemas multicausales que no pueden solucionarse con las armas y el sacrificio de miles o cientos de miles de personas inocentes. Y Cía Gutiérrez, periodista, dice que Israel ha aplicado desde el lunes una estrategia de cerco total a la franja para impedir la entrada de alimentos, combustibles o electricidad, en lo que distintas voces han calificado como un castigo colectivo que a su vez constituye un crimen de guerra, según el derecho internacional. Estamos luchando contra animales humanos y actuamos en consecuencia, dijo el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, para justificar la medida. Gideon Levy, periodista israelí, dice que, pero ¿es posible permanecer indiferente ante las imágenes de Gaza? ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo es posible olvidar que se trata de seres humanos cuyos antepasados fueron expulsados de su tierra y colocados en campos de refugiados donde permanecerían? Fueron seres humanos a quienes Israel desposeyó y expulsó, a quienes conquistó nuevamente en su tierra de refugio y luego los convirtió en animales enjaulados. Olga Rodríguez, sabéis que es periodista, que ha estado cubriendo cuando se produjo la primavera árabe, tiene muchos artículos sobre el tema y conocedora, dice que no ha habido ni un intento de paz para la paz en Palestina. Cuando Israel invoca su derecho a defenderse, exige de forma implícita vía libre para perpetuar su pecado original, el acto ilegal de la ocupación y la aplicación de un castigo colectivo con licencia para matar. Es sabido que la historia de las relaciones entre Israel y el pueblo palestino no empezó el pasado sábado con los asesinatos de israelíes por parte de Hamas. Estos crímenes no son el kilómetro cero de esta historia. Detrás de ellos hay 75 años de abusos y opresión contra un pueblo que sufre ocupación ilegal y un régimen de apartheid. Antes de dar rienda suelta a la llamada a las armas, a la cultura de la guerra, a la justificación de una nueva masacre en Gaza y a la deshumanización de los palestinos, conviene siempre buscar todas las vías para la paz, la diplomacia, la negociación y el derecho internacional. Y para ello es preciso abordar el nudo gordiano que atraviesa toda esta historia y que podría resolverla si se desenredara.
pero tanto la comunidad internacional como Israel y el pueblo palestino saben muy bien cuál es el sistema para desenredarlo. Pero el actor, sin mirar a nadie, quizás allá en Norteamérica, que tiene la llave para esta puerta, se niega a abrirla. Joaquín Bosch también ha puesto un hilo que dice en tweet, que dice que enfatiza la urgencia de cesar las acciones armadas y buscar soluciones basadas en el derecho internacional. La solución pasa por el cumplimiento de las resoluciones de la ONU, por la aplicación del derecho internacional y por el respeto a la creación de un Estado palestino. Además, critica a aquellos que desestiman esas posturas como buenistas, argumentando que la defensa de los derechos humanos es esencial y pragmática. Decimos no a la guerra, decimos a los demonios siempre. Y bueno, en cuanto a la película israelí, Los Limoneros, fue premio del público en el Festival de Berlín y dirigida por Eran Riklis en 2008, basada en una historia real. Salma, una viuda que vive en una aldea palestina cerca de la frontera, tiene una finca con limoneros, pero pueden ser una amenaza para su vecino, el ministro israelí de Defensa. Una película con drama y comedia, pero para no olvidar la realidad, que sin justicia no habrá paz y que los ciudadanos sencillos siempre están indefensos ante los caprichos de los políticos de cualquier bando. Soberan Riklis nació en Jerusalén en el año 1954. Trabaja en cine desde el año 75, vive en Tel Aviv, aunque se considera a sí mismo un cineasta del mundo. Creció en Estados Unidos, en Canadá, en Brasil y se licenció en la Escuela Nacional de Cine en el Reino Unido. Ha dirigido y producido numerosas películas, telefilms, series de éxito y documentales. La novia siria en 2004, Gemar Gavia, a final de la Copa, 1992, que participó en los festivales de Venecia y de Berlín. Zohar, 1993. Pituy en Tentación, en 2002, Los Limoneros, la que vamos a ver, en 2008, El viaje del director de recursos humanos en 2010, Zaitoun, 2012, Mis hijos en 2014, Shelter, Refugio, en 2017, una película de espionaje, y Araña en la web en 2019. Sus películas han obtenido numerosos premios en festivales de todo el mundo, Berlín, Toronto, Moscú, Múnich, Lorcano, Hong Kong, Chicago, etc. Dice Eran Riklis, dice, describiría mis películas como humanas y humanísticas, con una visión del mundo donde todo está relacionado con la política. Vivimos en un mundo donde ocurren muchas cosas que nos afectan a todos y a todas, y con mis películas intento reflejar y observar lo que está pasando. Soy una persona optimista y también tengo sentido del humor, por eso pienso que es muy importante reflejarlo en las películas para atrapar al lector. Si ruedas una historia sobre árabes y judíos con un componente político, pero haces que se ría el espectador, entonces rompes la barrera y atrapas a la audiencia. Es algo que no se espera y que neutraliza la dureza del tema. Bueno, sin ser tan optimistas como eran Riklis, quizás a alguien con poder real se le ocurra dar una oportunidad a la paz. Y con esto, pues, cuando quieras, Isa, podemos comenzar a ver la película. Vamos allá. Abrir los micros que los tenéis cerrados. Nos hemos quedado todo mudos. Tanta visibilidad y después pone el muro que no ve ni vamos. El miedo es muy malo. O las ganas de vencer. También puede ser. Yo creo que más bien en este caso que es eso, el de no reconocer de que no tenía razón. Pasa que toda la película hay en tensión y con rabia porque te quedas con la impotencia de que están ahí
es como si te vienen los ingleses de excursión todos los años y cuando te quieres despertar, resulta que te han hecho de tu casa y están viviendo ellos ahí. Exactamente. Más simple, pero vamos. Bueno, pues eso está otro muro de la vergüenza, claro. Aquel fue criticado por Estados Unidos, pero este parece que lo aplauden. Así que esto tiene doble vara de medir, claro, como todo lo que está sucediendo. Por un lado eso, y por el otro lado el líder de los palestinos, ¿no? Que vaya comportamiento también. Y todos los que estaban en el bar, que, en fin, con personas así, de un lado y de otro, no creo que se consiga un acuerdo de paz. La película Ni lo nada dice. que se le parezca. La película ha hecho unas críticas muy sensibles, que igual no se han tomado en cuenta. El pedestal con la bandera y el escudo de Estados Unidos, donde un ministro de Israel dice unas cuestiones. Por el otro lado, hablan de Cisjordania, cuando Cisjordania prácticamente no está tocando en el tema últimamente en Israel para nada, porque son unos vendidos de la OLP, son unos vendidos de los judíos, por no decir de los yanquis. Y el poder de los judíos ortodoxos en América es único. O sea, hablamos del poder de los árabes, hablamos del poder de estos, de los otros, y hay un poder anónimo que es el de los judíos ortodoxos. Y prácticamente son dueños y señores de Nueva York. Entonces, aquí se han ido tocando muchos temas en la ambigüedad. O sea, temas que si se quieren comparar, se pueden comparar tranquilamente. Porque en las grandes ciudades en España está sucediendo lo que ha sucedido en Israel. Y el verdadero culpable de todo no ha salido para nada, ¿no? Ni le han mencionado. Porque los culpables de esta situación son los ingleses. ¿Por qué comparo con lo que está sucediendo en Madrid o en Barcelona y en algunos sitios? Por igual, porque los ingleses fueron los que motivaron la venta de las tierras de Jerusalén a los judíos. ¿Quién se quedó con ese dinero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial en el año 46? Los ingleses fueron vendiendo. El conflicto viene a ser como las multinacionales con las viviendas sociales que fueron vendidas y se les entregaron. Los inquilinos que estaban a la calle. Lo mismo pasó en Israel. Lo mismo pasó en Israel. Entonces, nada nuevo. Nada nuevo. Juan Rubio. Freitas, ¿te miraste? Sí, sí, yo ya estoy. Juan Rubio. Sí, buenas tardes. Esa sensación agridulce que deja al final de la película, el símil puede ser el zumo este que prepara Salma, ¿no? Para cuando llegan invitados y tal. Es una sensación agridulce que evidentemente el año en que el director de la película la grabó probablemente fuese un poco más optimista. La verdad es que no se compadece ahora mismo este final con la realidad que tiene Israel y Palestina. Para nada. ¿Por qué? Pues entre otras cosas porque aquí tratan de someterse a la justicia. Y la justicia evidentemente es israelí. No son palestinos ni en Cisjordania, ¿no? En Israel, ¿no? Y bueno, después de tanto insistir y tal, al final la justicia se pone medio de parte de cada una de las partes. Y de tal manera que ella sigue viviendo en su finca, ella sigue, aunque la mitad de los estos se lo han cargado. Pero lo que estamos viendo actualmente, desde el fin de semana pasado, ¿no? Y lo que estamos viendo ahora, solamente ya con la declaración de otros ministros de la guerra, ¿no? Como ha hecho diciendo que son animales humanos, es decir, deshumanizando a los palestinos, evidentemente, pues la sensación que tenemos ahora mismo es que el deterioro desde entonces, desde que allí podían respirar un clima parecido al del final de la película, se ha deteriorado de tal manera que ahora de lo que se teme es que acaben con ellos. Es decir, la amenaza que están teniendo rodeándolos por tierra, mar y aire en la franja de Gaza y diciéndoles que a 1 millón de personas sin corredores, ¿no? Sin corredores humanitarios
para que puedan irse, que se vayan porque se los van a cargar, pues la sensación no es esta, no es de justicia, es de absolutamente de guerra indiscriminada y de tal manera que lo que buscan es un genocidio, pero además el genocidio final, una solución final con los palestinos, ¿no? Por eso digo que sí, la película en su momento a lo mejor reflejaba el ambiente que había en Israel, pero que realmente ahora, desgraciadamente, lo que estamos viendo es un auténtico desastre. Y yo a lo que Manuel decía al principio, presentando una serie de escritores y de periodistas y tal, y de juristas que estaba hablando sobre el tema de Palestina, también recomendaría que buscase el de Juan Torres López, un economista de la Universidad de Sevilla, que también habla sobre el tema, ¿no? Y la sensación que tenemos efectivamente ahora mismo es que va a ser la aniquilación total del pueblo palestino. Gracias. Esto, vamos a ver. Guillermo, espera un momentito que tiene levantada la mano Teresa. ¿Vale? Vale. Ya te apunto a ti para después de ella, ¿vale? Vale. Voy a leer antes de nada que dejó puesto Santiago, que se fue, y dejó puesto: si quienes deciden sobre la vida o la muerte de los demás fuesen mujeres, creo que no veríamos tanto horror ni ensañamiento. Pues ya dije que tenía que dejar la reunión. Bueno. Y Teresa Galeote, aunque va a hablar ella, voy a leer lo que puso en el chat del libro de Teresa Aranguren, Palestina, el hilo de la memoria, es un buen referente y de fácil lectura. Adelante, Teresa. Sí, bueno, efectivamente yo veo que la película está un poco dulcificada. No da una visión exacta porque sobre todo en Cisjordania, en las tierras que se han ido apropiando de ellas se hacen de otra forma, con mucha brutalidad. Va un equipo y no hay esta capacidad de ir hasta el Tribunal Superior y en fin, todo esto yo lo veo un poco idílico, por así decirlo. Y es que efectivamente decías que si las mujeres que lo llevaran, ha habido mujeres que han llevado políticas y han sido tan tremendas como los hombres. Es decir, una cosa es ser feminista, tener una visión feminista que es más amplia, y otra cosa es ser una mujer, pero que tiene en su mente, es decir, la visión bélica tan arraigada como un hombre. Por lo tanto, es decir, las mujeres, Golda Meir, o sea, ahí está, Madeleine Albright, es, o sea, la que era secretaria de Estado, una mujer, vamos, que decía unas cosas terribles. Cuando le preguntaron si había valido la pena matar a tantos palestinos, a niños, y dijo sí, por una operación de las que hacen quirúrgicas, como por ejemplo Hierro. En el 2008 hicieron una masacre que se denominó Hierro Fundido, que duró 23 días, y eso fue terrible. Es decir, y ahora están echando fósforo blanco. Por lo tanto, y otra mujer, no hace tanto, hace un par de años, que Palestina, una mujer palestina política, volvemos a lo de las mujeres, dijo que había que matar a las mujeres palestinas para que no parieran hijos. O sea que fijaros el nivel cuando Hannah Arendt hace ese libro de la banalización del mal, porque la mandan precisamente como reportera al juicio de Chapman en Jerusalén. Entonces ella hace una descripción muy buena que, es decir, hace un análisis psicológico del ser humano cuando está envuelto en un ambiente deshumanizado, se deshumaniza. Por eso dice la banalización, se banaliza el mal. Y entonces en ese ambiente ella dice que Sherman no era peor que otros, estaba cumpliendo órdenes. Y cuando ya te metes en esa dinámica malvada, perversa de deshumanizar al otro, pues todo es posible. Entonces, ahora lo que está ocurriendo, claro, ya es cuando se dice, ahora fijaros además con el lenguaje, el terrorismo de Hamás, ¿vale? Hamás fue un grupo que se votó los palestinos y lo decidieron así cuando se partió. Por un lado está la autoridad palestina para Cisjordania y por otro lado Gaza, cuando sacaron los colonos judíos, no era para dejar a
a los gacetís vivir tranquilos, era para poder irlos continuamente masacrando. O sea, eso tengo, vamos, tengo varios escritos de ellos y en su momento lo dije. No penséis que es para dejarlos tranquilos. O sea, porque antes había colonos, ahora hay, o sea, en Cisjordania, pero antes había colonos o sea, en Gaza. Entonces, todo lo que han ido haciendo, y además tienen una impunidad tan grande y además una complicidad, desgraciadamente, con los países que se denominan civilizados, la Europa civilizada. Y como ahí ha dicho antes Freitas, efectivamente es a partir del caso Beirut, es decir, cuando ya dicen que hay que partir Palestina, hacer un tratado por arriba, sí, hay que dar una patria, y claro, es cuando ya efectivamente después, o sea, que de la Segunda Guerra Mundial, pues van allí ya pues una avalancha después que del éxodo y demás. Por lo tanto, hay una historia terrible y entonces es una deshumanización tal la que tiene esta gente, que después de haber sido masacrados ellos, los judíos, ahora se han convertido en verdugos. O sea, y son tan fascistas y tan... Y es el sionismo, bueno, aparte es el sionismo, claro, es una ideología, el sionismo, o sea, no tiene nada que ver, pues en fin, es la Biblia que dice que ellos tenían la tierra prometida, no. Palestina era Palestina, era un pueblo, y ahí estaban también árabes y podían estar que toda la gente que, o sea, que empezaran a cuidar la tierra. Eso no. Pero vamos, en el mapa de National Geographic, en 1947, pone todo ese terreno y pone Palestina, no pone Israel. ¿Cuándo empieza a poner? Claro, cuando se parte la tierra en la ONU, con la complicidad, y luego, por otra parte, la ONU tiene multitud o sea, de resoluciones que no se cumplen. Y hay una resolución sobre todo, o sea, muy especial, que es la 242, que es un número que no se me quita de la cabeza. Después de la Guerra de los 6 días, que además de quitarles gran parte de la tierra palestina y los altos del Golán a Siria, se dice que se les devuelva la tierra. Es una resolución. Si la ONU ya no vale para nada, porque no es capaz de cumplir ni siquiera las resoluciones que hace. O sea, estamos en una sociedad tan hipócrita y tan asquerosa que de verdad que dices, bueno, ya es que el ser humano, el que se ha vuelto, y luego esa complicidad tan grande que se tiene, que ahora, pues sí, pobrecito, evidentemente, pues bueno, pues ya han reventado, o sea que ya después que de tirar piedras y de hacer las intifadas y ver que los siguen masacrando y que van allí, o sea, y les quitan las tierras y matan, y los niños están por tirar piedras y les meten 20 años, o sea, en las prisiones. Eso no pasa nada, ¿no? Pero ya no se dice, es una guerra de decir, ya se han casado los palestinos, o sea, que de tirar piedras. Ahora ya van a hacer esto. Qué malos, qué terroristas, pero en cambio el ejército, bueno, que es una mano de los gobiernos sucesivos, no son terroristas, esos están, o sea, que con su ley, ¿no? Y ahora lo que están diciendo, pues fíjate, ¿qué pasa? ¿Que se marchen, o sea, que 2 millones? ¿Por dónde? ¿Por el paso que de Rafah? Egipto va a meter a 2 millones, o sea, esto es una masacre tras masacre tras masacre, y esto no sería posible si no hubiera una comunidad internacional civilizada que pusiera coto a esto, y si hubiera una ONU que sirviera para algo. Entonces yo siento no tener, en fin, ninguna visión optimista, porque desde luego esto, como a Israel le dé por hacer una masacre y no parar, pues se puede liar un conflicto muy gordo en todo Oriente, porque ahí está Líbano, ahí está la masacrada Siria, Hezbollah, pues evidentemente va a entrar. Entonces, como no se pare los pies a este personaje, que es como otros gobernantes, han ido a masacrar a los palestinos porque no los quieren, o sea, que los quieren eliminar, lo han dicho muchas veces. Entonces quieren machacarlos, quieren esa tierra pues para ellos, porque es así. Y lo están demostrando en las diferentes operaciones día tras día. Lo que pasa que no es noticia. Cada vez que matan a un palestino o que a los niños, o sea, que se les mete en la cárcel, que son mazmorras, o sea, no es noticia. Es noticia esto, ¿por qué? Porque le implica ahora a Israel.
nada más. Gracias, Teresa. Guillermo. Perdonad por la extensión, pero es que de verdad esto es sangrante, o sea que no se puede uno aguantar. Esto es una herida que ya no se puede, sangra demasiado, porque se ve la hipocresía de esta sociedad civilizada que se llama democrática. Gracias, Me Teresa. duele Adelante, mucho. Guillermo. Me duele mucho. Sí, bueno, me parece que dio en el clavo Freitas cuando dice que se echa de los pisos y de las viviendas aquí en España, en Madrid, en Vigo, en Bilbao y en la Casa de Dios. Es que esto es un problema de un sistema que se llama capitalismo y no me cansaré nunca de decirlo. Es el que impone la ley, es el en favor de los ricos y de los muy ricos y sobre todo ricos, ricos que se hacen ricos a cuesta del esfuerzo de los pobres. Aquí me parece que el lenguaje es fácil, se puede manejar y utilizar de muchas maneras, pero el fondo del problema es esto. Si Israel no estuviera al servicio del poder económico, no tenía ni puñetera ayuda de nada, que nada contará. Preguntémosle al Fondo Monetario Internacional, preguntémosle al Banco Mundial, preguntémosle a las multinacionales. Ahí está la clave, ahí está la clave. ¿Y a quién sirve Estados Unidos? Y con Estados Unidos todos los que están con ellos. Es que pasa que los gobiernos europeos, la civilizada Europa, pues claro que Europa hay civilización, claro que la hay, pero hay un poder económico que lo impone todo. Es que tenemos que descubrir esto de una vez, ¿eh? Porque si no, bueno, estamos, todas las opiniones merecen el mayor respeto del mundo, pero estamos un poco como por las plumas del problema, ¿no? Y la sociedad hay que emitir un lenguaje que estimule el pensamiento crítico de la sociedad. No que hay un fondo más fuerte que todo eso de... los militares van allí porque le mandan los políticos. Le aplican la ley militar, ¿quién la hace? Los parlamentarios políticos. Y así sucesivamente. Es decir, además, claro, engañan, mienten y hacerle creer al mundo todo al revés de lo que realmente es. Y por referirme ahora a lo que está pasando allí, que era de esperar que pasara en cualquier momento, es que los están provocando continuamente, Israel los provoca, pero es el capitalismo, si no, el ejército israelita no tenía el poder que tiene si de plano estuviera el poder económico. Y no le facilitaron incluso los conocimientos científicos para hacer armas las que quieran. El ejército más poderoso de Oriente Medio está atacando a una parroquia, porque comparativamente lo que es la Franja de Gaza con respecto al Estado de Israel y su poder económico y militar es ir como contra una parroquia. Eso por una parte. Y ahora, ¿qué está pasando? Estamos en un nuevo gueto de Varsovia. Lo que hicieron los nazis, los están haciendo estos tipos en Ramallah. Es el nuevo gueto de Varsovia. Y ahí tenemos, me parece, que dirigir el discurso en la medida que se pueda a reunir gente y a explicar a la gente y a debatir esto. Esto que se está haciendo aquí, por ejemplo, si se pudiera trasladar, o por lo menos intentar en la medida que se pueda, pero hay que trasladar el mensaje a la sociedad y sobre todo estimulando la opinión crítica y dar a conocer cuáles son las raíces del problema. Las raíces del problema no es ni la cuestión religiosa, que sí también funciona y vale, porque la condición religiosa también les vale como instrumento para estimular ideológicamente y predisponer a unos contra otros. Pero el tema de fondo que maneja esa ideología es el poder económico también, por eso le hace también y le dan todas las facilidades. Bien. Bueno, prácticamente, bueno, se puede decir muchísimo más, ¿no? Pero esto es infame, pero lo que es dramático es que la sociedad no acabe de darse cuenta de esto. Decían allí también, es decir, que estaban preocupados por el arsenal nuclear de Irak, vaya por Dios, como las famosas armas de destrucción masiva, ¿dónde estaban? Las armas de destrucción masiva eran los que fueron allí, de los americanos y compañías. Y ahora tenemos el ejército, el gobierno francés y el gobierno alemán y el gobierno inglés
impidiendo manifestaciones en favor de Palestina. Perdonadme la palabra, pero tiene cojones. Y esta es la Europa civilizada. Sí, señor, quisiera verlo. Bueno, es lo que tenemos delante y no es nada nuevo bajo el sol, pienso yo, y que crear sociedad organizada, colectivos sociales, movimientos sociales, potenciarlos, porque desde los partidos ya no hay nada que esperar, cada uno que vota quien quiera, yo también lo hago, y lo hice en las últimas votaciones, y me alegro del resultado en general, pero no espero más de esos. No hay nada que esperar, es decir, es un fracaso histórico. Sin embargo, los movimientos sociales, porque hay una cosa y remato. Vamos a ver, nos ofrecen un programa político. O sea, los políticos, un partido político nos ofrece un programa social, político, económico, etcétera, de enseñanza y todo eso. Al día siguiente de estar en el gobierno lo cambian completamente y la sociedad no tiene un recurso para poder modificar esa situación o para hacerles reconsiderar o para exigirles algún tipo de responsabilidad. No entienden más ley cuando la sociedad se revuelve y se manifiesta y se plantea en las calles. Y ese es el camino. Y decirme, y remato, si hay algún ejemplo que para conseguir mejorar las condiciones de vida de la clase trabajadora y de las clases pobres en general, si no fue la movilización social. No hay otra. Y los partidos lo que hicieron en el Parlamento fue hacer la ley, pero que venía empujada desde la sociedad civil, desde abajo. Perdón, terminé. Gracias, Guillermo. Uy, Freitas. No, era para completar cosas que ha dicho Teresa Gagliotti. Cierto, la guerra del Sinaí. ¿Por qué Egipto se niega a entregar un tratado cuando fue la guerra de los 6 días, el tratado del Sinaí? Porque esa tierra era para los palestinos, para eliminar los campos de concentración de Israel y que los palestinos allí crearan su nación, los palestinos de Gaza. Porque aquí nos enfrentamos a dos credos, que es ahí donde está el conflicto también entre los países árabes, entre chiitas y sunís. Y ahí está, hay mucha cuestión. O sea, Hamas y Hezbollah son sunís, OLP, chiitas. O al revés, es que ya me confundo con ellos y con tantas sectas que tienen metidos en el Islam. Y ahí es donde entran muchos conflictos. Irán ayuda a Hezbollah y a Hamas. Y Arabia Saudí a OLP. Entonces, ahí ya hay un gran conflicto. Por otro lado, cuando fue la guerra del Yom Kippur, Israel salió escaldada. Y muy escaldada. Y sin embargo, jamás comete el mismo error que se cometió en la guerra del Yom Kippur, creyendo que a lo mejor iban a conseguir algo. Esperan a que se celebre estos últimos 15 días del Yom Kippur, el día del perdón, la llegada de la gente del desierto a Israel, que en la película se menciona, 3.000 años de conflicto, porque son 3.000 años de conflicto en la misma tierra y por las mismas causas. Y en los últimos días del Yagrak, o sea, la celebración en la calle en la cual están obligados los judíos a dormir 6 días en la calle, cambiar la casa y ponerla en la calle para recordarse los años que han pasado en el desierto, y ellos atacan. Entran muchas problemáticas aquí y muchos intereses. Y otra de las cosas que en la película también denuncian indirectamente es que el abogado dice, no, yo estudié en la Unión Soviética. Y por otro lado sale el pedestal con el ministro de Estados Unidos. O sea, entran las mismas complicaciones, las mismas historias que a lo largo de años se han celebrado. Golda Meir, tú la has mencionado, Teresa. Esta mujer, dentro de lo dura y criminal que fue, junto con el del parche, con el Dayan, porque el Dayan suelta un galgo. Sin embargo, consideraban que los palestinos tenían que tener un país donde fuera igual que ellos tuvieron el suyo. Pero claro, el conflicto está ahí. Si los unos exigen su tierra prometida y los otros dicen esta tierra es mía, ¿en dónde nos colocamos? ¿En la planta baja y en el primer piso? Ese hay un grande conflicto. Ese es un grande conflicto, y más conflicto lo veo yo en que países poderosos que podían ayudar y podían eliminar todas esas desgracias en esa zona
que no llega a ser ni siquiera qué decir. Un pasillo, kilómetros cuadrados. Es que por distancia no viene a ser ni una cuarta parte de la provincia de Zamora a lo largo. Y que haya tanta desgracia y tanta, por otro lado, tanta comodidad por parte de algunos dentro de Gaza. Entonces es ahí. ¿Documentado el tema? No, no estoy, porque con la persona que toco este tema, he tocado este tema, judío, laico, amigo de Guillermo Fontán y mío, que es Alejandro Reuter, estos días, por desgracia, está escuchando cuando me estoy emocionando. Perdonad, porque Alejandro está, él siendo antisionista, como era, y perteneciendo como antisionista que era, y siendo hijo y nieto de rabinos, él mismo lo decía. Había cosas que él luchaba porque el pueblo tuviese lo suyo. Él luchaba porque el pueblo tuviera lo suyo. Entonces, aquí entran muchos con muchos intereses, entran muchos conflictos, entran muchas historias, aparte de las bélicas, intereses militares, intereses tácticos, que solamente el poder económico, como dijo Guillermo, ese gran capital, es quien tiene esa pieza para mover y está moviendo. ¿Por dónde saldremos perjudicados? Saldremos perjudicados por todos los sitios, porque yo ya me lo veo venir. Pero los judíos que conozco son de la ley ojo por ojo, diente por diente. Y si matas a uno, tienes que responder con la muerte de 5. Entonces, esto va a ser un no acabar de aquí a 6 meses. De aquí a 6 meses. Ahora mismo acaban de decir en las noticias que ya por la parte de Cisjordania, los colonos histéricos, paranoicos, han matado a 44 palestinos. No sé si la verdad es verdadera o mentira la noticia, pero ya se va aumentando el conflicto a más. ¿Qué va a suceder por el norte con Hezbolá? Y en la película ha reflejado, ha denunciado todas estas cosas. Directa e indirectamente ha reflejado y ha denunciado todas estas cuestiones. Bueno, no digo nada más y perdonad. Ángel. No, era para esto que decía Freitas. Me acaban de pasar a mí ahora un WhatsApp en el cual dicen que Inglaterra está pensando o está queriendo convertir en delito al que plantee una bandera palestina. Y Francia prohibir las manifestaciones porque pueden causar problemas. O sea que apañaos vamos. Nada más era eso. Yo os voy a dejar. No hay más palabras ahora mismo. Sí. Juan, tú quieres decir algo, ¿no? Os voy a dejar yo. Apúntame. Vale, adelante, Juan. Bueno, yo, a ver, yo creo que a mí me cuesta trabajo y de hecho no me esfuerzo en el sentido de que pretender que ejecuciones sumarísimas en masa o no en masa, agrupadas, incluso agresiones de todo tipo y tal, son actos de resistencia, pues para mí yo creo que no. Es un signo de inhumanidad oceánica. Y en este caso concreto, esto lo inicia Hamás, los suníes. Y eso sí, yo me he quedado asombrado. Qué capacidad, qué extraordinaria organización, qué medios, probablemente Irán esté detrás, incluso las milicias de Hezbolá también han ayudado, etc. Por otro lado, les ha pillado con el pie cambiado. Toda la sociedad israelí lleva ya manifestándose en contra de Netanyahu y ese gobierno autoritario, donde quiere también cambiar, también ahí, el Poder Judicial y dominarlo, ponerle ahí. Pues qué cosa más curiosa. O sea, les ha pillado en pleno frenesí esta historia. Y todos los israelíes que hay, hoy viene un artículo de David Grossman en El País, pues hombre, un reputado israelí importante y además con un tono, pues, en fin,
no es un belicista, y admite que tiene que tener una presencia palestina ahí, ¿no? Y habla de otras cosas, ¿no? Pero no deja de ser curioso que una reacción de este tipo tan violenta lo que hace es, en vez de pedir la cabeza de Netanyahu, se junta todo Israel, no le queda otra, y ver cómo se produce la invasión terrestre y cómo la reacción apocalíptica del ejército. Hay que tener en cuenta que el único ejército que tiene un Estado es el Israel. El resto hay estados con ejército. Pero un ejército con Estado, el único en el mundo es Israel. Esto hay que reconocer. Cuando nace, desde la declaración Balfour, una cosa tienen clarísima. La seguridad es fundamental. La seguridad es fundamental. Bueno, pues aquí se les ha colado. Claro, se les ha colado de una manera brutal también. A eso voy. Para mí eso no es resistencia. Invadir, kibutz, esto, lo otro, y a todo lo que se mueva, pim, pum, pum. Mira, hoy he leído, y me ha dejado también pues muy preocupado. No sé si habéis oído la noticia, la he visto yo en el informativo. En el Ayuntamiento de Sevilla, hoy se había convocado un minuto de silencio por la chica esta joven de doble nacionalidad que estaba en uno de los cuarteles en la Franja de Gaza, tal, en la parte esta. Y estaba pues en el control de cámaras y tal. Y bueno, pues ha resultado muerta. En el minuto de silencio, minuto de silencio, no había manifiesto que leer, ¿eh? Entonces me ha sorprendido, me gustaría saber que me explicaran que Podemos e Izquierda Unida se ha negado a estar. Entonces, si mañana o hace una semana tienes esto mismo, pero de violencia machista aquí, pues te van a poner una pancarta diferente los otros, pues porque no consideran que haya la violencia machista, que exista violencia machista. Sí. O sea, este es un nivel de deterioro brutal en el que estamos. Aquí yo conozco en Euskadi a una gente que es judía, no es sionista, es judía, y no, he quedado con uno pues para charlar y tal, porque físicamente pues hacía tiempo que no nos veíamos, y esto pues ha hecho que nos pongamos en contacto y tal. Y yo sé lo que me va a decir, me va a decir, ¿tú te imaginas que si yo intento convocar una pancarta y un minuto de silencio con unas lágrimas, con la bandera judía, podríamos poner al lado una bandera palestina con las lágrimas también de los palestinos? Y claro, he dicho, ya hablaremos, pero no tengo ninguna garantía, porque igual haces eso y enfrente te encuentras con otro sector totalmente recalcitrante y de que por ahí no paso. La situación está muy complicada. Crucemos los dedos para que, como decía Freitas, en el norte, pues Líbano no entre, el Hezbollah entre por ahí, el Irán que no le meta caña al FMI o Estados Unidos poniéndole sanciones con el tema del petróleo, porque lo vamos a ver todos también reflejados a nivel económico. Y sobre todo también Arabia Saudí, pues como ya había hecho ese pacto también, Marruecos está por medio a otros niveles. Entonces, más bien que crucemos los dedos porque, hombre, la conflagración pues sería tremenda y nos afectaría a todos, obviamente. Y Occidente tiene una gran parte de culpa en esta historia. No ha habido capacidades, Occidente y encima Europa, pues no tiene ninguna posibilidad hoy por hoy de tener un mínimo de unidad, de capacidad de tener, digamos, pues una política exterior potente. Y de hecho, por ejemplo, pues Europa, pues fíjate, con el tema de Putin y la invasión de Ucrania, pues ha revitalizado a la OTAN, ¡pum!, automáticamente, y todos ahí, en plan subsidiarios, ¿no? Muy complicado el tema, pero yo insisto, lo tengo muy claro, nunca había visto esto y para mí eso no es resistencia, no es resistencia, eso no es. Lo que se está haciendo y lo que se ha hecho, lo habitual, eso sí es resistencia, y atacar al invasor y al otro y tal, y al colono, pues hombre, no me gusta, pero el colono también lo hace, bien, como lo hace, pues vale, pelillos a la mano, a mí no me resuelve. Y luego hay otra cuestión, ojo
porque aquí lo que hay es mucha religión. Ortodoxos allí, los suníes, los islamistas. Los suníes no quieren un Estado hebreo, no lo quieren, con lo cual ya está, no hay solución. Otros serían capaces, pero claro, a ver en qué términos. Cuando resulta que las resoluciones de la ONU, pues la verdad es que no se puede decir que vayan a la práctica, ¿no? Por lo tanto, la situación es muy complicada. Yo lo único que creo es que va a haber una masacre importante. Si entran en Gaza, las pérdidas hebreas van a ser importantes, van a ser. Los secuestrados, evidentemente, van a aparecer colgados o como sea, pero vamos, y si hace falta un vídeo, se lo hace, pero que cada uno se lo piense 2 veces. Y no puede haber un corredor, ni siquiera por Rafah. Por Rafah y tal, la parte egipcia, no puede haber, sacar ahí 1 millón de personas. ¿De qué? ¿De qué? Que no, es imposible. Y ya está, no hay más. Nunca se había llegado a esto, pero ya han llegado. Y no hay manera de pararle. Animales humanos, corto la luz, corto la alimentación, los hospitales están como están. Es decir, eso es directamente, no es ya saltarse el derecho internacional, eso es avisar que voy a practicar un genocidio directo en días, en meses. En meses. O sea, aplicado así. No va a entrar ni una naranja. Es que es la hostia. Es la hostia. Y ahí sí que hay que hacer mucha presión porque sí que entre usted si quiere con el tanque, porque eso no se lo puede parar nadie, pero el alimento, la electricidad, eso tiene un nombre muy claro. Bueno, lo siento, que me he explayado. Gracias, Juan. Isabel Álvarez. Abre el micro, por favor. Creo que estaba Guillermo antes. Sí, pero como gobierno, Guillermo ya intervino, vas tú primero y después ya va Guillermo, ¿vale? Bueno, mis conocimientos, pues bueno, son los que son sobre el tema, pero lo que está claro es que antes de la creación del Estado de Israel convivían muy bien, ¿no? Yo creo que aquí está muy mal que las naciones, bueno, lo del poder económico, o sea, totalmente de acuerdo. Pero hay más, creo que hay más aquí. Y lo de las religiones, pues creo que sí, que también tiene mucho, no sé, las religiones, quiero decir, a ver, las actitudes de los países que apoyan a Israel y las de los que apoyan a Palestina, vamos, estoy totalmente en desacuerdo. Los países islamistas, acabáis de nombrar a Irán y a Arabia Saudí. ¿Por qué tienen a todas esas personas palestinas en campos de refugiados? ¿Por qué no les sacan de ahí? Países ricos. Lo primero, sácales de ahí. Llevan montones de años en campos de refugiados, miles o millones de personas, pero no les da vergüenza. A eso sí, tirar misiles sí, que me parece bien. O sea, me parece fatal que Israel haya invadido esos territorios y que esté haciendo lo que está haciendo. Me parece muy mal. Pero es que lo de los otros también me parece mal. Y mientras tanto, las personas que mueren no son ellos, ¿eh? Y las que están en campos de refugiados tampoco. Primero saca a esas personas de ahí, dales una vida decente y después pelea porque desde luego yo creo que, o sea, no tenían que haber permitido ese reparto, eso está claro. Ni las Naciones Unidas, tan injusto y tan desigual. Pero ahora mismo también hay que tratar de que eso se pacifique, no de que se vaya cada vez a más y más, que joder, que ya lleva muchísimos años. ¿Cuántas personas inocentes muriendo? Es que no hay derecho. Pues habrá que hacer algo, no otra cosa. Eso no funciona, lo que están haciendo. Tanto los que apoyan por un lado como los que apoyan al otro. Nada más, gracias. Gracias, Isabel. Una cosa, dada la hora que es, porque son las 9 menos 20, está pedida la palabra de Guillermo. Entonces, si eso, pues no pidamos más palabras, ¿vale? Adelante, Guillermo. A más de lo que se dice, preguntarse quién le da las armas a unos y a otros. ¿Quién gana con las ventas de armas? ¿Qué país gana más con las ventas de armas? Claro, las religiones, es cierto, las religiones están siempre ahí y están en todos los países. Tienen su influencia, sin duda, pero ojo,
Por eso no se andan a matar en toda Hispanoamérica ni en el resto de África. Incluso se matan por otras cosas. Cuando las cosas vienen impulsadas desde atrás, cuando hay que recoger diamantes en el Congo o otras materias primas que son fundamentales para que funcione la economía mundial, de los poderosos, de los poderosos, de los poderosos. Entonces, a mí que me dice, cierto, pues no estoy de acuerdo con lo de Hamás, por lo menos con tal como hicieron las cosas. Y en general no me gustan nada los movimientos llamados terroristas, porque sé que por ahí no se va a ninguna solución tampoco. Pero no tienen más razón los otros, porque tenemos que subrayar una cuestión, es que es un ejército poderosísimo contra una parroquia, coño. ¿Y eso cómo se justifica? ¿Con qué ley divina o con qué ley humana? Con ninguna, con la barbarie únicamente. Responde a actitudes de barbarie y de soberbia y de imponer la ley sobre los que no tienen fuerza. No hay más. ¿Acaso, por qué no se ocupan lo del Sáhara? ¿Por qué fueron a Libia a sacar el Gaddafi, que vaya por Dios, y dejaron a otros que todavía peor que Gaddafi? O a Irak. ¿A qué fueron allí? Mire cómo están las cosas. En Afganistán, ¿qué se puede decir? Esos son los salvadores de la humanidad. Mandan ejércitos, mandan armas, porque es su gran negocio. Y además así pueden seguir imponiendo su ley, pueden seguir robando materias primas que son fundamentales para que funcione la economía de los poderosos, no la de los de abajo. Insisto una vez más, es decir, o nos fijamos en el sistema en que estamos metidos y ver cómo se puede salir de él, o estas cosas van a seguir a pasar en cualquier momento y se quedan tan anchos, ¿no? Aquí viene que en España, por ejemplo, sobren 4 millones de viviendas y la gente durmiendo en cajas de cartón. Claro, ¿no? Y ahí no es religión, que va, es la ganancia de unos a cuesta de otros, nada más. Nada más, perdonar y... Gracias, Guillermo. Adelante, Manuel. Bien, muchas gracias por todas las aportaciones, porque yo creo que todas son positivas y bueno, todas son reales y todas se ven desde un distinto punto de vista este conflicto que bueno, se ha apuntado, por ejemplo, que es que después del Imperio Otomano, que ocupaba lo que es hoy Palestina, fue el Reino Unido, Inglaterra, quien ocupó ese territorio y tuvo administrativamente los quienes administraban ese territorio. Y cuando posteriormente la resolución de la ONU fue auspiciada también por Inglaterra y al final en 1948 se dejó el Estado de Israel. Es algo parecido a lo que ha pasado en España con el mismo proceso de descolonizador con el Sáhara Occidental. Es decir, hemos colonizado un territorio que después lo hemos vendido, lo hemos dejado tirado a su albur ahí, como Inglaterra dejó a Palestina, ¿no? Y bueno, ha habido unas cosas que dijo Julián Rubio sobre el tema de Juan Torres de Sevilla, que efectivamente ha hecho un artículo muy bueno, lo ha puesto aquí en el chat, contra la asquerosa doble moral, ¿no? Y habla de lo que también decía Juanet, ¿no? Lo siento, pero no se puede ser demócratas en Tel Aviv y supremacista colonial en Gaza y Cisjordania. Y compara lo que ha ocurrido en la invasión rusa en Ucrania y después se ataca eso, pero se permite que los ataques deliberados a civiles, el asedio humano de Gaza, mientras los israelíes no se vuelvan realmente demócratas, o sea que sí que habla de esa doble moral. Bueno, yo creo que también hay una cosa que queda en el aire. Yo algunas veces lo menciono y es las negociaciones de Oslo, que después llegó a la resolución de Camp David con Yasser Arafat y Isaac Rabin y se dieron la mano y aquello fue un poco de esperanza, ¿no? Pero después resultó que ya la intifada y tal, pues ya se estropeó, pero al menos quiero decir que si hay voluntad se podría solucionar admitiendo pues el Estado palestino que debe de estar ahí. Bueno, creo yo, vamos, pero que todo esto ha sido... Veremos a ver qué pasa, porque realmente esto
esto puede ocurrir que sea un genocidio, como decía Juanén, y sin más, o realmente alguien tiene dos dedos de frente y deja de mirar para otro lado y se ponen a dialogar para la paz. Bueno, pues dicho esto y agradeciendo vuestra, como decía, vuestra presencia y vuestras aportaciones, pues vamos a dar finalizado esta videoconferencia o este videoforum. Y tenemos para el próximo día 20, tenemos aquí como ponente a Patricia Colón. Patricia Colón es presidenta de SOS Refugiados, con lo cual volvemos a otra situación inhumana y deshumanizada y con los derechos humanos tirados por el suelo. Así que vamos a tener que seguir defendiendo los derechos humanos, que yo creo que es una buena defensa. Bueno, pues buenas noches y os esperamos el próximo viernes. Hasta la próxima. Muy bien. Gracias. Gracias. Buen trabajo. Hasta luego.